Ok. Bueno, habíamos quedado en esto, ¿no? La parte de las varices, ¿cierto? Sí, Ok. Bueno, las varices, pues obviamente son en la semiología de las extremidades inferiores, pues una anomalía frecuente que le van a comentar los pacientes y son realmente alteraciones en las válvulas de las venas o cuando las venas pierden la competencia, y las válvulas venosas pierden esa competencia y entonces hay una dilatación del vaso, y un aumento pues de la presión dentro del mismo. Eh, Usualmente depende del tamaño, algunas que son muy pequeñitas, otras son un poco más grandes y se reducen con la elevación de la extremidad, eh, porque pues aumenta el retorno venoso y disminuye la presión en las mismas, ya que eh, normalmente la sangre, pues las válvulas van empujando la sangre hacia arriba, ¿no? Acá cuando hay pues una alteración en las válvulas, esa sangre se regresa hacia abajo y hace pues que el vaso se dilate. Hay diferentes tipos morfológicos de varices. Están las serpentinas obvias, que son las más pequeñitas, que son usualmente frecuentes en las piernas. Son muy pequeñitas, muy delgaditas, no sobrepasan la piel. Hay otras que son ya cilíndricas, que, como dice ahí la diapositiva, pues dibujan el trayecto de la safena interna. Están las aneurismáticas, o saculares, que son pues ya, no son, son mucho más gruesas que las cilíndricas, ¿ok? Y hacen como si fuesen o sea, incluso convergen, ¿ok? Y vasculares en forma de estrellas, que se llaman estrellas venosas de Bean, que usualmente ocurren en el hueco popliteo y en la pierna, particularmente en el malleolo interno, que son como de color azulosas, y también pues tienen una forma estrellada. Esto ustedes lo verán con más detalle en cirugía, pero ya sepan pues que hay diferentes tipos de varices. ¿Okay? Una de las cosas que hacemos para valorar es la maniobra de Trendelenburg, y en este pues el paciente está en debutito supino y le colocamos la pierna, pues elevamos la pierna en un ángulo de 45 grados y realizamos pues un vaciamiento venoso con ambas manos, ¿ok? Con ambas manos tratamos de drenar todas las venas de la pierna y le colocamos un torniquete al paciente y luego se le pide al paciente que se ponga de pie, ¿ok? Si no aparece ninguna varice, entonces la prueba es negativa, ¿ok? Y si hay varices, dilataciones, entonces la prueba de Trendelenburg es positiva. O sea, las varices pueden llevar eventualmente a la presencia de úlceras varicosas. Usualmente pues van a estar en el lado de la safena interna, y la safena externa, o sea, siguiendo pues la vena safena. Pueden ser también maleolares y va a haber una hiperpigmentación en la piel. Usualmente, cuando ustedes rotan en medicina interna podrán ver eso. Eh, si en este valor interno ustedes ven pues que pacientes con insuficiencia venosa que han tenido pues insuficiencia venosa pueden desarrollar estas úlceras, ¿ok? Maleolar interna o bimaleolar, que duele, y el área alrededor de la úlcera está hiperpigmentada, ¿no? Hay un aumento de la coloración, ¿ok? Como estas úlceras pueden aumentar de tamaño, pues, y obviamente esos son problemas para el paciente. Hay que curar al paciente frecuentemente. Y bueno, hay otras úlceras que ya cuando hay alteración microangiopática, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de manos, que hay pues una vasoconstricción de las arteriolas, eso se llaman úlceras trombongíticas, ¿okay?
Hay úlceras isquémicas en los pies del paciente, en las áreas de declive de presión en los diabéticos también. Y esto obviamente en los pacientes diabéticos, ustedes saben que tienen una alteración en la perfusión, sí, en la microvasculatura, y esto pues puede ocasionarles úlceras a estos pacientes, y como ellos no, o sea, pueden tener algún grado de neuropatía, pueden no darse cuenta de que tienen una herida, una úlcera, ¿ok? Y aquí vemos el área, pues, donde más frecuentemente ocurren, ¿no? Aquí en porcentajes que, que ocurren en los diabéticos. La úlcera por presión, o mal llamada úlcera de decúbito, bueno, clásicamente algunas personas lo conocen como úlcera de decúbito, pero pueden ocurrir pues, en cualquier lugar donde haya presión del cuerpo, en los talones, en la región sacra, en los codos, en la cabeza. Si el paciente está en decúbito lateral, igual pues a nivel malleolar. Y estos pues son clásicos en las salas de geriatría y en las salas de medicina interna donde hay pacientes, o neurología, donde hay pacientes encamados. Por eso a los pacientes hay que estar luego cambiando de posición para evitar la formación pues, de estas úlceras de presión, porque nosotros fuimos creados para estar en bipedestación. Entonces, esta presión que se hace sobre esos tejidos puede llevar a isquemia y alteración pues, en la membrana de la piel, o sea, en la pared de la piel, en la barrera cutánea, y producir pues una úlcera. En los músculos, pero obviamente nosotros en las extremidades también valoramos los músculos, obviamente los que rotan en el Instituto de Medicina Física podrán ver esto con mucho más detalle. Y bueno, valoramos todo, ¿no? O sea, igual que la extremidad, igual que la articulación, hacemos inspección y hacemos palpación, ¿no? Una de las cosas que valoramos mucho es la fuerza muscular, y este es el criterio. Probablemente haya otras formas de valorar fuerza muscular, pero el que usamos más frecuentemente en esta clase y en la clínica es el MRC del Medical Research Council, se divide pues de 0 a 5. 5 es una fuerza normal, 0 el que no se produce ni tan siquiera una contracción, 1 es una contracción débil, 2 es un movimiento activo, pero sin oposición a la gravedad, o sea que el paciente no puede vencer la fuerza de gravedad, o sea, solo realiza movimientos activos, pero en el plano horizontal. 3, pues realiza algún grado de movimiento con la fuerza de gravedad. 4, activo contra la fuerza de gravedad, pero el examinador fácilmente vence o sea, la hace resistencia y fácilmente lo vence. Y la 5 es una fuerza normal. ¿Okay? Que el examinador tiene que hacer algún grado de fuerza para o vencerlo o ponerle resistencia al paciente. Nosotros valoramos la fuerza tanto proximal como distal y lo vemos pues, a todos los niveles, como ustedes pueden ver aquí. En este, pues, el examinador le pide al paciente que levante los brazos y él está aquí valorando la fuerza proximal. Acá valora fuerza distal, ¿ok? Acá también distal, ¿ok? Acá distal, proximal también, perdón, proximal, acá distal. Y se le pide para el paciente que levante, ¿no?, la pierna o levante el pie, y así hacer los movimientos de posición y valorar pues cuál es la fuerza. Y después ya luego escribimos o lo ponemos pues eh, en un dibujito, no sé si no lo tengo por aquí, pero es como si fuese el de los pulsos. Déjeme buscarle una eh, figurita de los pulsos cuando vamos a valorar los pulsos. Ya está al final de así, en esta como está aquí. Entonces nosotros podemos hacer un dibujito así y poner a qué nivel estaba la fuerza, ¿no? Eh, eh, 4 o nivel 3, y así la vemos de manera eh, eh, visual, si hay algún déficit de fuerza del paciente, ¿ok? Y obviamente le tenemos que explicar al paciente que vamos a hacer esta valoración de la fuerza, ¿ok? Y a veces el paciente pues el paciente es importante que, pues, que eh, tenga que entender estos movimientos, ¿ok?
Pero cuando un músculo está aumentado de tamaño o hay un grupo muscular aumentado de tamaño, puede ocurrir por muchas cosas, por aumento de la nutrición del músculo, como atletas, trabajadores de la construcción o gente que hace ejercicio, obviamente va a tener un desarrollo, una hipertrofia muscular por el ejercicio, por su actividad física. También puede estar aumentado el tejido intersticial, la miositis intersticial, y el paciente va a tener dolor, ¿ok? El dolor en el grupo muscular afectado. La inflamación, la miositis infecciosa, estafilocóxica, va a causar pues ya una misma inflamación del tejido muscular y de sostén. Los tumores van a producir un aumento del volumen del músculo, pero tumores ya sean benignos o malignos. Si son malignos se llaman rabdomiosarcomas. Y en los traumas, pues la ruptura poneurótica y la tendinosa van a causar una alteración en el volumen del músculo. La ruptura poneurótica, ¿ok? Donde ha ocurrido la ruptura de la poneurosis, allí se va es como si fuese ustedes han visto una hernia, ustedes han visto las llantas de los carros que se le forman como bolonchones, o se le forman como si fueran unos huevitos. ¿Ustedes han visto eso? Yo no, doctor. Sí, doctor, se me formaron. Este, es como, o sea, tiene la estructura completamente normal de la llanta y tiene como una forma de un Como una huevito, burbujita. una burbujita. Exacto. Ahí se rompió la parte de la poneurosis del músculo y por allí, como si fuese una hernia, y por allí se escapa el músculo, o sea, salen las fibras musculares, ¿ok? Eso es cuando hay una ruptura poneurótica. Cuando hay una ruptura tendinosa, realmente se produce una retracción y el mismo músculo, o sea, es como si bajara y ya se deforma la extremidad, se deforma el brazo o el antebrazo, qué sé yo, el área donde se ha roto el músculo, porque ya el músculo, como si fuese un elástico, se va hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde haya ocurrido la rotura poneurótica, tendinosa, perdón. Entonces, aumenta el volumen en el área donde todavía se mantiene, donde hubo donde no hubo la ruptura. No sé si me explico, debo yo ponerle en la próxima clase le muestro un ejemplo de esto, ¿no? Pero en la ruptura poneurótica hay como una protrusión de la fibra muscular, como si fuese una hernia. En la ruptura tendinosa, el músculo completamente se va hacia la inserción del tendón y hay un cambio en el volumen. Ya se deforma pues la extremidad. ¿Okay? Hay un síndrome en el hipotiroidismo severo que se llama síndrome de Hoffman, ¿ok? En donde hay una hipertrofia muscular, particularmente en las piernas, en los muslos y en las piernas, pero que se asocia a debilidad, a debilidad muscular, ¿ok? Rigidez, calambre, hiporreflexia, ocurre pues en el hipotiroidismo. Se llama síndrome de Hoffman, aunque el paciente tiene hipertrofia muscular, tiene realmente debilidad muscular. ¿Sí? Y también, pues, obviamente, en el hipotiroidismo, el paciente cuando nosotros le hacemos valoración de los reflejos va a tener hiporreflexia. Entonces va a tener hiporreflexia, rigidez, hipertrofia muscular, pero con debilidad muscular. ¿Sí? A ver, María Teresa. Doctor, ¿y esa hipertrofia es de alguna manera o sea, esa hipertrofia surge de alguna manera como para contrarrestar la debilidad o porque No, es no, simplemente un hallazgo? forma parte de las manifestaciones del hipotiroidismo. O sea, de un Ah, ok. hipotiroidismo severo, ¿okay? Pero no es una hipertrofia compensadora, ¿no? Porque en todo Ah, ok, caso ok, ok. porque se aumenta el volumen muscular, porque el músculo, pues obviamente es como si fuese un elástico, debería aumentar la fuerza, pero no, acá no ocurre esto. ¿Okay? Recuerden que el hipotiroidismo yo les dije que está asociado con debilidad muscular proximal. Ok, entonces, el volumen muscular también puede estar disminuido, ¿ok? Eh, como pues hay endocrinopatías que pueden, en el síndrome de Hoffman, la hipertrofia solo en las piernas, pero en el resto de otros trastornos tiroideos, por ejemplo, con el hipertiroidismo, puede haber disminución del volumen del músculo.
pero en el síndrome de Hoffman la debilidad muscular no solo en las piernas, sino también en todo lo que es la musculatura proximal. Y en el hipertiroidismo también va a haber debilidad muscular, pero con disminución del volumen muscular. ¿Okay? La radiculitis, la poliomielitis, ustedes, bueno, ya la gran mayoría de la gente está vacunada contra el polio, pero ahora esto del COVID va a acelerar o a empoderar a los antivacunas, de todo tipo de antivacunas, y probablemente en el futuro ustedes vean gente con polio. Pero si ustedes ven personas con polio, tienen alteraciones, o sea, tienen disminución del volumen muscular donde ha ocurrido pues la contracción, la mielopatía atrofiante, la distrofia muscular progresiva. Todo esto va a llevar a la disminución del músculo, del volumen muscular. ¿Sí? Hay algunas enfermedades donde va a haber flacidez, como el caso de la miastenia gravis, que con el movimiento, con la utilización del músculo, el paciente, el músculo se fatiga, y ahí pues debilidad muscular con flacidez. La espasticidad, pues la parte de la infección de la triquinela spiralis que causa una miositis, eso se puede asociar también con espasticidad. Atrofia, bueno, ya lo hemos contado, cualquier trastorno neuromuscular va a llevar, que afecte pues, las atas de la médula, va a causar atrofia muscular. Y obviamente las miositis infecciosas particularmente también cursan con dolor. Hay un tema que siempre les platico, y es el síndrome compartimental, ¿okay? Que ocurre cuando en un compartimento muscular se acumula líquido dentro de ese compartimento que está cerrado, o sea, porque está cubierto por las fascias. Allí por algún problema traumático, infeccioso, el que sea, empieza a aumentar la presión allí, hay edema, hay inflamación, hay producción pues de líquido inflamatorio, y eso puede aumentar la presión en el compartimento de tal manera que comprometa la perfusión capilar y que haga pues que disminuya la irrigación, tanto arterial como la inervación. Y eso es lo que conocemos como un síndrome compartimental, y es una urgencia. ¿Ok? Va a haber aumento de la acumulación de líquido, puede ser también un síndrome compartimental por una disminución del volumen, que se le pone a una persona un vendaje muy apretado, y eso puede ocasionar pues un síndrome compartimental, que es básicamente esto, ¿no? La compresión externa que causa pues este síndrome. Entonces, cuando ustedes le vayan a poner a un paciente una venda o un yeso, ustedes tienen que hacerlo de tal manera que se inmovilice la extremidad, pero no cause un síndrome compartimental, porque las consecuencias del síndrome compartimental pueden ser severas para un paciente. Y siempre que inmovilizan una extremidad, siempre valoren lo que llamamos el neurovascular distal. Toquen la extremidad, por ejemplo, si le ponen una férula a un paciente en la mano, el miembro superior, perdón, el miembro inferior, tocarle, valorar pues el llenado capilar en las uñas, ya sea de las manos, de los pies, preguntar al paciente si siente, si no tiene parestesia, si no tiene adormecimiento, si no tiene dolor, porque estos pueden ser datos de síndrome compartimental, y esto pues puede afectar al paciente de manera importante. El síntoma más importante del síndrome compartimental es dolor. Dolor. Esto usted me puede preguntar, bueno, doctor, pero es que un paciente que tiene una fractura o que tiene una luxación o que tiene lo que sea que vamos a fijarlo, va a tener dolor. Pero acá en el síndrome compartimental el dolor es muchísimo más fuerte. Y entonces, ojo, ¿no? Eso nos puede orientar muchísimo. Las causas frecuentes de este síndrome son fracturas, lesión vascular con hemorragia dentro del compartimento, tumefacción muscular, por un sobreesfuerzo empiezas a hacer algún tipo de ejercicio demasiado, que fatigas el músculo, eso puede causar esto. Si le inyectas, la gente que se pone sustancias exógenas para aumentar el volumen del músculo y verse, qué sé yo, más, no sé, más formado muscularmente,
la tumefación isquémica dentro de un compartimento, que era lo que le platicaba, ¿no? De las férulas o los yesos muy apretados, esas son causas frecuentes de síndrome compartimental. A ver, Eduardo. Eh, bueno, yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar normalmente para que se pueda considerar este síndrome como irreversible o que haya hecho ya un daño que no pueda recuperarse? Bueno, ustedes verán esto con más detalle en ortopedia, pero no hay un tiempo, bueno, cuando hay alteración ya eh, eh, de los músculos flexores, o sea, depende del tipo de daño que tenga el paciente, de la exposición a la isquemia que haya tenido el paciente, de lo apretado que está, porque no es lo mismo en el caso pues, de que sea por compresión externa, el tiempo que haya tenido uno u otro, pero para mí lo más importante es que ustedes estén pendientes de que ningún paciente con o sea, que no se les vaya la posibilidad de un síndrome comportamental cuando estén con un paciente que tenga un dolor importante en la extremidad y que ya sea que esté vendado o enyesado o que tenga algún trauma muscular, que piensen en esa posibilidad. ¿Okay? Y estas son las 6 P del síndrome compartimental. La P de presión, la P de pain o dolor a la extensión, ¿ok? La paresia, la debilidad muscular, consecuencia pues del nervio, yo le dije que afecta el nervio también. La parestesia del paciente, y este es uno de los datos físicos más fiables, ¿no? El paciente dice, es que siento la mano dormida, que me está durmiendo la mano, que no tenga dolor, o tiene dolor, pero también siente que la mano, o calambres en la mano, como arenilla en la mano. Ojo, esos son parestesias y puede ser que el vendaje que estás poniendo o la inmovilización que estás haciendo te estás pasando. Entonces, eso pues es importante. ¿Okay? Y si esto se retrasa dependiendo de cuánto, o sea, del nivel de daño que haya, porque yo no creo que haya una cantidad de minutos que podemos decir, bueno, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos o una hora, ya depende de cada individuo, también del sistema vascular de cada individuo, pero bueno, puede progresar hasta una anestesia, ¿ok? La presencia de los pulsos, ¿ok? Si hay los pulsos están disminuidos, o el llenado capilar es lento, esto pues es algo que nos va a hacer sospechar que hay un síndrome compartimental y que la extremidad está como de color rosado. Entonces, esto pues también nos puede hacer sospechar de un síndrome compartimental. Aquí tengo algunas de las alteraciones en la forma de la pérdida muscular. Un paciente que se asocie con pérdida de la fuerza muscular. Hay que preguntarle pues si esto es agudo, si es crónico, o sea, hay que preguntarle el tiempo de evolución, pues. La localización, si es de la musculatura proximal, si es de la musculatura distal. Les dije que hay algunas alteraciones que causan debilidad muscular proximal, otras que causan debilidad muscular distal, o si es de ambas. Y si se asocia con déficits neurológicos, autonómicos, o dificultad para respirar, por ejemplo, o alteraciones cutáneas, porque el síndrome, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, el paciente tiene una parálisis muscular ascendente y ha ocurrido previamente a alguna infección viral o a alguna vacunación. Entonces, eso pues tenemos que considerarlo. ¿Okay? Dentro de los antecedentes, preguntarle pues riesgos cardiovasculares, hábitos tóxicos, si está tomando algún medicamento, si tiene antecedentes de miopatías hereditarias, porque puede ser que sea portador de una, o haber heredado algún gen de miopatía hereditaria y por eso tenga musculatura, un tipo de distrofia muscular, en la presencia no de traumas. Cómo ha sido la pérdida de la fuerza, si ha sido progresiva, si ha sido súbita, ascendente, es muy importante. Valoramos la debilidad muscular proximal cuando le pedimos al paciente que se pare y se siente, ¿no? O que suba las escaleras. Eso nos valora debilidad muscular proximal. La debilidad muscular distal, pues dificultad para andar de puntillas, lo que les decía, pues de agarrar los objetos.
preguntar pues antecedentes de infección viral reciente, porque esto se puede asociar con un síndrome de Guillain-Barré o una vacunación. Es muy raro, pero puede ocurrir. Hay otros medicamentos como las estatinas que causan debilidad muscular y dolor muscular. Miopatía por estatinas es algo pues que no es tan frecuente, pero sí ocurre en algunos pacientes. Y es así como lo llamamos, ¿no? El miparesia, cuando la debilidad pues, es de un solo lado del cuerpo. La paraparesia pues, a miembros inferiores, ¿okay? La debilidad muscular proximal y distal, ¿no? Aquí lo hemos puesto, ¿no? Y la hemiparesia, causas de hemiparesia, pues accidentes cerebrovasculares o lesiones, tumores en el sistema nervioso central o abscesos en el sistema nervioso central, cualquier cosa que cause una presión en el sistema nervioso central puede causar hemiparesia. La paraparesia, pues la mielitis transversa, patologías medulares vasculares, que hay una trombosis a nivel pues, de los vasos medulares, puede causar esto, o una lesión dentro de la médula puede causar pues, esta paraparesia. Hay algunas infecciones, por ejemplo, hay una infección por un virus que ocurre, que se llama virus HTLV3, si mal no recuerdo, que es muy frecuente en indígenas de la región de Bocas del Toro y Chiriquí, que produce la paraparesia espástica tropical. ¿Okay? Hay infecciones virales que pueden producir paraparesia. La debilidad muscular proximal, ya les decía, pues miopatías inflamatorias, miopatías hereditarias, el síndrome de Lambert-Eaton, que es un síndrome de tipo miastenoide, la miopatía esteroidea. Los pacientes que están tomando esteroides usualmente desarrollan en algún momento debilidad, crónicamente desarrollan debilidad muscular proximal. La distal básicamente está asociada a polineuropatías, a enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, miopatías hereditarias. El síndrome de Guillain-Barré es una debilidad muscular proximal, pero que distal, perdón, pero que va en carácter ascendente. Y bueno, obviamente ya después luego cambia, incluso puede afectar los músculos del diafragma, que ya esto no es distal, y producir pues un paro respiratorio. Okay. Y las extremidades lo valoramos como siempre le hemos comentado, pues cambio de coloración en la piel, se valora de manera comparativa tanto transversal, tanto longitudinal como valorar pues la circunferencia de las extremidades y el sistema óseo, ¿no? Y valoramos pues lo mismo, ¿no? Si hay crepitaciones, deformidades, aumento de volumen, si hay ruptura ósea, la fractura de Coles, por ejemplo, que es la fractura, y esto que ustedes ven aquí donde está el cursor, que ven una fractura, y esto es la fractura que es muy frecuente en niños, cuando los niños o las personas se caen, meten la mano. Entonces ahí ocurre pues esta fractura, que se llama fractura de Coles. La osteoporosis puede causar un déficit de la actividad osteoblástica, trastornos como el osteosarcoma pueden causar pues deformidades, pues son tumores, usualmente más frecuentes en pacientes jóvenes. ¿Okay? La alteración en los centros de crecimiento del hueso, que es la condroplasia, en los casos de los pacientes con enanismo. La hipoxia, que este es ya lo que no queremos, a lo que no queremos llegar con un síndrome compartimental, que es la retracción isquémica de Boltzmann, ¿okay? Que es esta, ¿no? Bueno, esta es la que está en la extremidad superior, y bueno, ocurre a esos tres niveles, ¿no? Contractura de los dedos, moderada, pues todos los dedos están flexionados, se pega la palma de la mano, y la grave porque todos los músculos del antebrazo se flexionan y se extienden, y esta es obviamente una enfermedad muy incapacitante. Yo solo tuve un paciente con una contracción isquémica de Boltzmann, que era un paciente que cuando le pregunté pues qué le había pasado cuando era niño, se cayó de un caballo y le pusieron un yeso. Y él dice que él recuerda que él lloraba y la mamá le decía, no, es por la fractura, porque que le quitaran el yeso, que eso le dolía mucho. Y realmente lo que hizo fue un síndrome compartimental, y cuando yo lo vi tenía pues la mano así, así igualito como está aquí, una contracción isquémica de Boltzmann, y eso le había ocurrido en la niñez, ¿no? Hay una cosa que se llama pseudoartrosis, y es cuando ocurre una fractura, ya luego nuestro cuerpo produce un callo óseo y se sellan, por eso hay que afrontarlas para que se produzca el callo óseo y se cierre esa fractura. Por eso le ponemos un yeso a los pacientes, porque cuando hay una fractura,
reducimos la fractura hasta que quede hueso con hueso y ahí se forma el callo óseo y se cierre, ¿no? Eso lo verán mejor en ortopedia. O sea, esta es una forma muy parca de explicarle, pues, el manejo de una fractura. Sin embargo, cuando no ha habido un afrontamiento adecuado, no se produce el callo óseo y ocurre, pues, entonces una cosa que se llama pseudoartrosis. Recuerden que yo le dije que pseudo era algo que se parecía. Entonces esto se va a parecer una articulación porque, o sea, los huesos no están, no se produce, se produjo el callo óseo, entonces esos huesos no están pegados y es como si fuese una articulación adicional. Eso se llama pseudoartrosis. ¿Okay? Ya pues la anquilosis es cuando no hay ningún movimiento articular, como ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Ok? Palpamos pues todas las extremidades, las articulaciones, valoramos, pues la doctora Ilsa Moreno también les explicará en la semiología y en la fisiopatología de enfermedades reumáticas la palpación pues de las diferentes articulaciones, pero pues valoramos en conjunto y por separado las articulaciones, vemos si hay aumento de nivel, de temperatura, perdón, o de volumen, si hay la presencia de nódulos en la piel. Presionamos la piel alrededor de la articulación para ver si hay pues alguna alteración. En las formas de las extremidades inferiores, pues hay en una posición de reposo los pacientes pueden adoptar diferentes posiciones. Esta es con una desviación interna de las rodillas, eso se conoce como geni valgum. Lo normal pues es que haya o sea, que no estén desviados, ¿no? En una posición casi recta, paralela, y cuando están un poco separadas hay una desviación lateral, eso se conoce como genu varum. ¿Okay? En niñas puede ocurrir, y eso realmente también lo verán con mayor detalle en ortopedia, realmente esto no sabemos, o yo no les podría decir cómo los ortopedistas valoran pues el genu recurvatum, pero esto ocurre como frecuente en niñas y obviamente debe ser que la paciente haya en posición las extremidades inferiores, una posición vertical y aquí pues hay como una desviación hacia atrás y eso se conoce como genu recurvatum. ¿Okay? Vemos los movimientos que puede tener la rodilla, ¿okay? De hiperextensión y de flexión, ¿ok? Valoramos la rótula, la extensión, la rotación interna y la rotación externa, ¿ok? De la misma extremidad inferior. Y le podemos pedir al paciente que doble o flexione la rodilla o agache hacia el suelo. Aquí ven los ligamentos, los compartimentos que se están valorando. O la extensión, le pedimos que extienda la pierna, o que después de ponerse en cuclillas levántese, ahí estamos valorando la extensión, y estos son los músculos que se valoran. La rotación interna y la rotación externa, el paciente pues mueva la pierna hacia la línea media o lo aleje de la línea media, y ahí pues estos son los grupos musculares que estamos sencillamente valorando. ¿Okay? Los ligamentos de la rodilla, pues, y esto ocurre mucho en deportistas, y esto pues lo valoran mucho los ortopedistas, la alteración de los ligamentos laterales. ¿Okay? Nosotros tomamos normalmente si no hay, los ligamentos laterales están aquí a los lados, por eso se llaman laterales, de la rodilla, y hacen que la rodilla, la extremidad se mueva como un todo, o sea, el fémur con la pierna pues se muevan como una sola extremidad, no se puedan separar, pues, y no se pueda flexionar aquí a formar ningún ángulo si yo muevo el malleolo hacia afuera, malleolo interno hacia afuera, sosteniendo la pierna, no va a formarse aquí ningún ángulo, ¿ok? A menos que haya alguna lesión de los ligamentos laterales, ¿no? Y se trata de angular la pierna con el fémur. Entonces, si no se puede angular, esto habla de que hay una integridad de los ligamentos laterales. Y dependiendo de si hay o no una angulación, ya sea medial o lateral, ya habrá una alteración en los ligamentos laterales. ¿Okay? El signo de cajón es que tratamos de manera así en general
o sea, tratar de mover la tibia por debajo del fémur, ¿ok? Y esto valora el ligamento cruzado anterior. Esto no es posible a menos de que el ligamento cruzado anterior esté alterado. Y es como si fuese un movimiento de un cajón que quiera cerrar una gaveta, ¿ok? Y esto se conoce como el signo del cajón. El paciente obviamente tiene que estar en esta posición, ¿ok? Y tratamos de mover la tibia por debajo del fémur, y esto pues cuando está el ligamento cruzado anterior se puede mover hacia atrás, y esto pues es indicativo de alteración de estos ligamentos. ¿Okay? Y la prueba de Mann-Murray valorar los desgarros de los meniscos. En esto es más que todo una palpación, o sea, igual se coloca el paciente en esta posición y se pone nuestra mano en la rodilla, ¿ok? En la rodilla y en el tobillo del paciente, y hacemos una rotación interna y externa, ¿ok? Y bueno, obviamente aquí como les pongo, la rotación interna valora el asta posterior del menisco lateral, y nosotros percibimos en la mano como una crepitación o un clic si hay desgarro de los meniscos. Entonces, esto, así como ustedes ven aquí, entonces si percibimos esa crepitación o ese clic, entonces hay, ya sea con la rotación interna o externa, eh, habrá pues, si es una rotación externa, el menisco medial, ya es donde se siente el clic, entonces hay una lesión pues de un desgarro de los meniscos. ¿Okay? El derrame articular, pues básicamente es muy difícil a veces de valorarlo, porque es más fácil valorarlo en pacientes en articulaciones grandes como la rodilla, ¿ok? Pero en otras articulaciones, por ejemplo las manos, los dedos, es mucho más difícil. Por ejemplo el codo, la rodilla, que son articulaciones grandes, puede haber pues derrame articular, y ahí sí podemos básicamente percibir el derrame articular. Y en la maniobra 1 es, o sea, es como tratamos, si hay mucho derrame articular, la rótula baja como si fuese el signo del témpano. Unos le llaman el signo de la tecla, así como si cuando presionas una tecla de un piano, entonces la rótula baja cuando hay mucha agua, no sé, como en la cita del signo del témpano. Eso es clásico pues en derrame articular. Sin embargo, tiene que haber un derrame articular importante para que la rótula esté flotando dentro de la articulación. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar. Y bueno, ¿cuáles son las causas de derrame articular? La artritis séptica, la artritis reumatoide, artritis traumática, sinovitis transitoria, que son diagnóstico diferencial de derrame articular. Celulitis, la sinovitis transitoria, la celulitis y la osteomielitis no producen derrame articular, pero pueden simular un derrame articular, y entran pues en el diagnóstico diferencial. Una de las cosas que hacen los médicos, reumatólogos, internistas, ortopedistas, es hacer un análisis microscópico del líquido sinovial. Y aquí valoramos la celularidad, y aquí vemos los leucocitos, lo normal, cuando de 10 a 200 leucocitos por milímetro cúbico, cuando es no inflamatorio de 1000 a 2000, cuando es inflamatorio más de 10.000 leucocitos, y séptico más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. También se valora el líquido cefalorraquídeo, así como se valora la meningitis, se valora la glucosa. Normalmente va a estar disminuida en el derrame articular de tipo séptico, la artritis séptica, y es porque las bacterias consumen el azúcar. Entonces por eso cuando se valora la glucosa en el líquido sinovial, pues va a estar disminuida. En el inflamatorio puede estar levemente disminuida, ¿ok? Y en la artritis séptica va a haber muchas proteínas, porque va a haber pues reclutamiento de macrófagos, va a haber allí pus, entonces va a haber una alta cantidad de proteínas en el líquido sinovial. ¿Okay? Y en el inflamatorio puede haber una cantidad moderada, normal o moderada de proteínas.
¿ok? Pero tiene aumento de las proteínas, disminución del líquido, aumento de los leucocitos, esa es una artritis séptica. Esto es prácticamente en los niños, pero puede ser que también ocurra en adultos. O sea, las articulaciones también son muy parecidas. La rodilla es uno de los sitios muy frecuentes de artritis séptica. En niños prácticamente la cadera, en adultos no es tanto la cadera. El tobillo, tanto en niños como adultos, el codo, puede ocurrir pues una artritis séptica. Y como ya les decía, pues depende del tipo de edad, los gérmenes que se afectan más. Básicamente, por ejemplo, puede haber una artritis séptica gonocócica, ¿ok? Y a ver, pues esto en adultos es una de las causas frecuentes. Estafilococcus aureus también es frecuente como una causa de artritis séptica en adultos. Y en niños ya no es tanto. Por ejemplo, hay morfos de influenza en niños muy pequeños, en niños menores de 2 años. Acá Staphylococcus aureus es mucho más frecuente en niños de preescolares que en niños lactantes, ¿ok? Y bueno, obviamente gonorrea es más que todo en adultos, ¿no? Va a haber fiebre, aumento del dolor local, eritema. El paciente puede tener una posición antialérgica, por eso no flexiona no flexiona la extremidad, impotencia o alteración funcional de la extremidad, disminución del rango articular, y eso va a llevar pues, obviamente a impotencia funcional. Y en lactantes y en niños recién nacidos, pues a veces es un poco más difícil. El paciente puede tener, no mover mucho la articulación y estar llorando, muy irritable. En la rodilla, en la porción posterior de la rodilla, puede haber una masa fluctuante que en el hueco popliteo que es suave y no es más que como si fuese una herniación de la cápsula articular. Entonces hay una rotura de la misma y hay como si fuese una herniación y hay líquido sinovial allí y se forma pues esta protuberancia en el hueco popliteo que no es más que como si fuese un quiste con líquido sinovial dentro. Usualmente no duele y es secundario a traumas o puede también estar presente sin necesidad de trauma en pacientes con artritis reumatoide. ¿Okay? Y el diagnóstico diferencial, como les pongo allí, va a ser con la arteria poplitea. Obviamente, si es un aneurisma de la arteria poplitea, el aneurisma va a estar punzando. ¿Okay? Va a haber una palpitación del aneurisma, entonces el quiste de Baker no debe tener palpitación. En la extremidad también valoramos el pie y le pedimos al paciente que mueva pues el pie, y valoramos todos los movimientos, el rango de movimiento de pie, flexión, extensión, supinación, pronación, aducción, abducción. Valoramos también los meniscos, ¿okay? La rotura de los meniscos, los E15, perdón, de los ligamentos. El E15 de tobillo es una cosa que con mucha frecuencia va a ocurrir. Se divide en 3 grados, bueno, 4 grados utilizando el normal, grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando hay desgarros microscópicos de estos ligamentos, ¿okay? Lo conocemos como un E15 grado 1, grado 2 es cuando hay un desgarro parcial, pero todavía no hay una rotura total del ligamento, y cuando hay una rotura total del ligamento lo conocemos como E15 grado 3. ¿Okay? Y esto pues va a depender las manifestaciones. Ya les dije que el grado 1 hay una microrotura, va a haber un dolor, va a haber edema mínimo, y el paciente, a pesar de que tenga dolor, el pie va a estar estable. Al igual que en el grado 2, aunque acá la rotura es macroscópica, pero no hay desgarro total del ligamento, el paciente pues va a tener dolor, un dolor mucho mayor que en el grado 1, y en el grado 3 pues ya hay un desgarro completo, es inestable, el pie pues no puede soportar el peso, y bueno, obviamente este paciente hay que meterlo al quirófano para que los ortopedistas realmente resuelvan el problema. El pie tiene deformidad, ¿ok? Y va a haber algunas deformidades, incluso combinadas, ¿ok? El vulgo, pues, lo conoce como pie sambo,
Y hay diferentes tipos, ¿no? Está el pie equino, el pie talo, pie varo, pie valgo y el pie plano. ¿Okay? Algunos pueden ser congénitos, otros son adquiridos por trauma, y la combinación más frecuente es el pie equino varo. ¿Okay? Y este es el pie equino. Acá esto hay que diferenciarlo de la marcha equina. Recuerden que igual en el pie, en la marcha, normalmente nosotros apoyamos con el talón y después con la punta cuando caminamos. Primero apoyamos talón y después punta. Acá hay alteraciones ligamentosas que hacen pues que el paciente apoye con la punta, pero es por alteraciones ligamentosas, ¿ok? Lesiones óseas, ligamentosas o musculares que hacen pues que el paciente apoye sobre la punta. ¿Cuál es la causa más frecuente de pie de marcha equina? A ver, Rosario Villa. A ver, ¿qué me dice? Ya que Rosario está en el mundo de los piojos. Polineuropatía. Las neuropatías, ¿ok? Las neuropatías, ¿ok? Las polineuropatías hacen que el paciente pues tenga alteraciones tenga marcha equina, ¿ok? Acá el pie ya está deforme, ¿ok? El pie talo, de hecho, si ya ustedes pasaron el chat y algunos no están, o sea, yo no me molesto, yo no a mí no me molesta que se salgan, ¿eh? O sea, yo no voy a estar pendiente, que se queden los que quieran estar, ¿ok? El pie talo, eh, realmente a ver, Valeria García. Doctor, usted dijo que obviamente el pie equino no es lo mismo que la marcha equina y la marcha equina va secundaria a... Sin embargo, después de un tiempo prolongado de una marcha equina, ¿se forma un pie equino o no es necesario? No. No, porque la marcha equina es por polineuropatía. No hay ninguna alteración ligamentosa ni muscular que cause que el pie esté deformado completamente. Sencillamente, en la marcha equina, imagínate que el pie está, no apoya, ¿no? Entonces, el paciente no hace este apoyo inicialmente, o sea, como normalmente hacemos con el talón y después con la punta del pie. Entonces, el paciente no puede hacer ese movimiento por la alteración neurológica que tiene, pero el pie está normal. ¿Ok? Acá en el pie equino ya es un pie deforme. No sé si me expliqué. Entiendo, gracias. ¿Ok? Entonces, esto es el pie equino. ¿Ok? Obviamente este paciente va a apoyar con la punta del pie. ¿Ok? Y puede ser que incluso, si está, como en este caso está tan deforme, no apoye después con el talón, como si lo hace la marcha equina. Sí, la marcha equina apoya primero con la punta y después cae el talón. Si acá el pie está deforme, tan deforme, puede ser que incluso ni tan siquiera apoye con el talón. ¿Okay? Nada más apoya con la punta. El pie talo es cuando el apoyo solo se hace con los ortejos levantados, o sea, con el talón, y no hace la segunda fase de apoyar con los dedos, con la parte frontal o del pie. Entonces, acá pues el paciente tiene los ortejos levantados todo el tiempo, eso se llama pie talo. Los bebés nacen con un pie talo fisiológico. Obviamente los bebés no caminan, ¿no? Los niños recién nacidos, pero ellos están en el vientre de la madre con un pie talo que eso después cambia con el tiempo. El pie varo es que el paciente apoya sobre el borde externo y la punta del pie lo dirige hacia adelante, que eso se llama pie varo. Y el pie valgo, el apoyo es con la porción interna del pie. Y usualmente la punta del pie lo dirige hacia afuera. ¿Okay? El pie valgo, pie varo, borde lateral, la punta hacia adentro. ¿Okay? Acá el pie valgo, borde interno y la punta hacia afuera. ¿Okay?
y así como lo pudiéramos ver si lo miráramos de espalda, ¿no? O sea, hacia atrás, de una posición posterior del pie. Y el pie plano, hay dos tipos de pie plano, el pie plano longitudinal, que es el más conocido, que es este que está aquí, ¿ok? No está este arco que normalmente está en el pie, y el paciente pues se asocia con debilidad, calambres, dolor en las piernas, y el pie plano transverso, ¿ok? Que hay unas callosidades en las cabezas metatarsianas que normalmente también hacen un arco transversal, cada que tiene un arco longitudinal y el otro transversal, acá no ocurre, entonces es el pie plano transverso. El dedo en martillo, ¿ok? Estos dedos así, cuando hay un desbalance en la relación entre el músculo y el tendón, y puede ocurrir pues esta alteración o esta deformidad en la articulación metatarso-falángica que causa pues estos dedos así en forma de martillo, ¿ok? Mujeres con zapatos, con sus zapatos muy altos pueden tener esta deformidad, ¿ok? El juanete o el hallux valgus es una desviación del hallux, ¿ok? Que no es más que una subluxación metatarsofalágica, una subluxación, ¿ok? Aquí, y eso lo conocemos como juanetes o hallux valgus. El dolor en el talón. Hay pacientes que dicen que les duele el talón y usualmente el dolor del talón puede extenderse también a la planta del pie, ¿ok? Las causas más frecuentes, vamos a tener la artritis reumatoide, la gota, ¿ok? Entre los cuales pues la podagra es la causa más frecuente de gota aguda. En la podagra, pues veremos más adelante, pues es la inflamación del dedo gordo del pie por gota. La apofisitis del calcáneo y el espolón calcáneo, que es esta cosa que ustedes ven aquí, que es como si fuese una puntita. Esto afecta a los ligamentos, aquí causa inflamación y causa dolor. Se conoce como espolón calcáneo. Ustedes piden una radiografía lateral del pie al paciente y ven pues esta puntita aquí, y eso se conoce como espolón calcáneo. ¿Sí? La gangrena de los ortejos, ya cuando en el pie, cuando ha ocurrido pues una oclusión arterial en la pierna, en algún punto de la pierna, y eso lleva pues a una gangrena de los ortejos. A ver, María Teresa. Doctor, el espolón calcáneo se genera por una lesión. Bueno, mira, fíjate, hay pacientes que, o sea, que esto le aparece. Yo realmente no veo pacientes con espolón calcáneo como una atención en medicina clínica. Los pacientes que he tenido, yo creo que he tenido como uno o dos pacientes que le hemos detectado espolón calcáneo, pero por alguna razón, o sea, siempre lo habían tenido, pero nunca les había dolido. Y llega pues un momento donde eso le duele y le molesta. Es una deformidad propia del calcáneo, ¿no? Oh, entiendo, entiendo. Gracias. O sea, los pacientes que he tenido no me han dicho que tuvieron un trauma y que por eso se formó el calcáneo, ¿no? Eh, bueno, la gangrena de los ortejos eh, puede ocurrir por diabetes mellitus, donde hay una alteración en la microvasculatura y producirse pues esta gangrena, por oclusión arterial, una trombosis arterial, la arteriosclerosis avanzada y una enfermedad que se llama tromboangitis obliterante o enfermedad de Buerger, que causa pues, una vasoconstricción de las arteriolas y causa pues este compromiso. Hay dos fases de gangrena, una gangrena húmeda y una gangrena seca. La gangrena húmeda es la que se asocia con sepsis, y hay pues mucha inflamación, el dedo está negro o la extremidad está negra, eh, eh, pero también está como edematosa y el paciente tiene síntomas sistémicos. Y en la gangrena seca realmente hay muy poca inflamación, y usualmente incluso puede haber esfacelación o caída del dedo necrótico, sin que esto ocurra pues mayores manifestaciones, es decir, simplemente se secó, se murió esa parte y de allí o sea, no se extiende pues al tejido subcutáneo y causa inflamación. Entonces, bueno, este es el diagnóstico diferencial de gangrena de los ortejos.
En la piel también se pueden, de las extremidades también se pueden depositar sustancias. Estos son pacientes con santomas, ¿ok? Que son depósitos subcutáneos de lípidos, pacientes con lipidemia severa, puede ser en las manos, en los tobillos, en las piernas, el talón de Aquiles. Esos se llaman santomas. También puede ocurrir depósitos de cristales de ácido úrico. Y esto también, pues, son estos nódulos de gota. Con respecto a la gota o la artropatía por cristales, es el depósito de cristales dentro de una articulación. Los cristales pueden ser el urato monosódico o el pirofosfato de calcio. El urato monosódico realmente es la gota úrica, ¿ok? Y es la causa más frecuente de lo que conocemos normalmente como artropatía o artritis por microcristales, que usualmente es por ácido úrico. La pseudogota, cuando se deposita en la articulación pirofosfato de calcio, se conoce como pseudogota. ¿Okay? Hay una gota y una pseudogota. ¿Okay? Y esta es la podagra que les decía, ¿no? La gota tiene 3 fases. Una fase que se conoce como hiperuricemia asintomática. El paciente tiene una elevación del ácido úrico, de los niveles de ácido úrico en sangre, pero no tiene ningún síntoma. Después ya llegan a depositarse dentro de la articulación los cristales y eso causa inflamación y dolor. Eso se conoce como gota aguda intermitente, o sea, va y viene, dependiendo si el paciente toma algún medicamento, toma alcohol o hizo algún sobreesfuerzo. Entonces se depositan los cristales y eso produce dolor. Mejora, se toma algún antiinflamatorio, mejora, se toma colchicina, qué sé yo, mejora, y después llega un tiempo que está sin dolor y después de nuevo aparece el dolor. La podagra, el dolor ocurre particularmente en la noche, dolor en el pie que ocurre y con inflamación que ocurre en la noche particularmente. ¿Okay? Y puede ocurrir de día también, por supuesto, pero con más frecuencia los pacientes lo describen en la noche, con una inflamación. Aquí vemos cómo la articulación está inflamada. Y la fase final o la fase crónica de la gota se llama gotatofasea crónica, ya cuando se producen tofos, que son depósitos que alteran deforman la articulación, aquí como ustedes pueden ver, y también se producen tofos en el tejido subcutáneo, depósitos de ácido úrico en el tejido subcutáneo. Eso se llama gotatofasea crónica, donde ya hay alteración misma de la articulación. ¿Qué provoca un evento de gota? Y el evento de gota es ese evento intermitente, nos referimos a esto, a la gota intermitente aguda. ¿Okay? El grado de hiperuricemia. Si yo tengo el ácido úrico más alto, mientras más alto tengo el ácido úrico, más riesgo tengo de que aparezca pues un episodio de gota. Y gota es dolor e inflamación articular. El trauma, si yo tengo un trauma y tengo niveles de ácido úrico elevado y ante un trauma de la rodilla, me fui a jugar fútbol, tuve algún trauma, me caí, esto puede provocarme un cuadro de gota. El consumo de alcohol, algunos medicamentos como los diuréticos tiacídicos, baja dosis de aspirina. Los diuréticos tiacídicos, ¿por qué? Aumentan la recepción del ácido úrico para los que están presentes. Entonces, esas cosas pueden producir dosis bajas de aspirina también, pueden producir gota, ¿ok? Eventos agudos de gota. Entonces, si llega un paciente con alteración en los niveles de ácido úrico y con dolor articular, ustedes tienen que preguntar qué causó pues, este evento provocador de gota aguda. Y en la pseudogota, yo les dije que es pirofosfato de calcio. Como es calcio, sí se puede ver en las radiografías. Y si tomamos una radiografía, se pueden ver los depósitos que hay en la articulación. ¿Okay? ¿Qué causa la elevación del ácido úrico? Nosotros tenemos básicamente en general 2 causas. Uno es aumento en la síntesis del ácido úrico y la otra es la eliminación de la eliminación renal del ácido úrico. Entonces, estos pacientes que producen, o sea, si usted le llega a un paciente asintomático con un laboratorio y tiene 9 de ácido úrico, por ponerle un ejemplo, que es un nivel elevado, entonces, y no tiene dolor ni nada de esto, usted tendría que preguntarse por qué este paciente tiene la elevación del ácido úrico. Y esto puede ser por aumento de la síntesis o llamado paciente hiperproductor de ácido úrico
o el paciente produce normalmente el ácido úrico en una proporción normal, simplemente su riñón no lo elimina de manera apropiada. Entonces, estos se llaman hiposecretores, hiperproductores o hiposecretores, ¿ok? Entonces, dentro de los hiperproductores, la gota idiopática, realmente no sabemos por qué, pero estos pacientes presentan más elevación del ácido úrico. Otras situaciones con aumento de recambio celular, como las leucemias, la anemia hemolítica, cualquier cosa que produzca mayor proliferación celular puede asociarse con aumento del ácido úrico e incluso rotura, pues. El tratamiento de quimioterapia, la policitemia vera, las anemias hemolíticas, las leucemias pueden cursar con, al tener un alto recambio celular, un aumento en la síntesis del ácido úrico. Y algunas enfermedades que tienen deficiencias enzimáticas como las que ustedes ven allí, glucosa 6-fosfatasa, el epoxantin, guanín, fosforibosil transferasa. Estas deficiencias de estas enzimas pueden producir un aumento del ácido úrico. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica y algunos fármacos que ya les dije que disminuyen la excreción del ácido úrico se asocian pues con una disminución de la excreción. Estos pacientes pues tienen una producción normal de ácido úrico, pero el ácido úrico en sangre está elevado porque lo eliminan de manera renal muy lentamente. Entonces, la forma más apropiada de saber si estoy ante un paciente hiperproductor o un hiposecretor es pedirle una determinación de ácido úrico en orina de 24 horas. ¿Y qué les parecería que estarían los resultados si el paciente es uno u otro? A ver. Los que están poniendo atención. Bueno, si veo que hay una disminución en la cantidad del ácido úrico en la orina, entonces asumiría que es un hiposecretor. Claro, si el ácido úrico en la orina es normal y en sangre está elevado, el paciente probablemente, o está disminuido, probablemente sea hiposecretor. Si yo tengo una elevación del ácido úrico en la orina y un aumento del ácido úrico en la orina, este paciente tiene estoy ante un paciente hiperproductor. Y eso lo hacemos solo con determinación del ácido úrico en orina de 24 horas. Yo sé que no necesariamente todo paciente con elevación del ácido úrico hay que darle alopurinol, así de entrada, porque no todos son hipersecretores. La gran mayoría, pero entonces ustedes ya como médicos podrán hacer un diagnóstico diferencial y hay que hacer la historia clínica. El test de Trendelenburg es una valoración más que todo de la cadera y de los músculos aductores de la cadera. Se le pide pues al paciente, se mira al paciente desde atrás, ¿okay? Y se pide pues que, como le dice allí, flexione una pierna, ¿okay? Si el paciente flexiona la pierna, normalmente por los aductores contralaterales va a elevar la cadera del lado donde eleva la pierna. ¿Okay? Si el paciente, la cadera de ese lado cae, el test de Trendelenburg es positivo. Si el paciente eleva la cadera, esto es normal, ¿ok? El test de Trendelenburg es negativo. ¿Okay? Y esto se ve en las distrofias musculares, ¿okay? Problemas neurológicos, miopatías, acortamiento de los músculos aductores, ¿okay? Fracturas, raquitismo en la enfermedad de Pertes, que es la necrosis vascular de la cabeza del fémur, raquitismo, fractura mal alineada del cuello del fémur, puede producir pues desde Trendelenburg positivo. Cuando valoramos la columna, le pedimos al paciente pues que haga la anteroflexión, la extensión, la anteroflexión, la rotación. ¿Okay? Y esta es una de las cosas que ustedes como médicos van a ver muchos pacientes que los llamen por dolor en la espalda. Muy frecuente. De pronto ahora que van al hospital los familiares, ay, que el tío, no sé qué, que me duele la espalda, ¿qué poder hacer, no? Hay muchas cosas que hay que considerar con el dolor de espalda. Aquí niveles de espalda baja, espalda alta, columna cervical, lumbar, dorsal.
si es joven, qué tipo de trabajo hace, ¿ok? En pacientes mayores, pues de sospechar problemas degenerativos en el sentido de artrosis, pero también enfermedades malignas. El cáncer, el mieloma puede producir lesiones líticas o blásticas en la columna que le produzca dolor. ¿Okay? ¿Qué situaciones agravan o mejoran el dolor? ¿Okay? ¿Qué la alivia? El- lo empeora? El dolor al toser o pujar, pues se asocia pues, a compresión radicular y a un dolor de tipo neurítico. ¿Okay? El dolor referido no guarda relación con la actividad, el paciente lo puede tener haciendo actividad o sin hacerlo. Y los musculares se asocian también pues, con actividades. ¿Okay? Hacia dónde se va, esto ya lo hemos hablado. Si hay debilidad, áreas de anestesia, eso pues son signos de alarma. Y aquí ponemos causas de dolor lumbar, de dolor de espalda, dorsolumbar, musculoesquelético. Tenemos enfermedades, neoplasias de la columna, espondilitis infecciosa, que son infecciones de la columna, si se conocen, particularmente la tuberculosis. ¿Cómo se llama la espondilitis por tuberculosis en la columna? Bueno, la espondilitis ya se sabe que es la columna, la espondilitis tuberculosa. ¿Quién sabe? Ya dieron ustedes microbiología, ¿no? A ver. Sí, doctor. El mal de Put. El mal de Pot, ¿ok? El mal de Pot es una espondilitis tuberculosa, ¿ok? Pero también puede haber por estafilococos, neoplasia de la columna, hernias del disco, la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune, la osteoartrosis, ¿ok? Etcétera. Valoramos a la expresión, pues la cifosis exagerada, ¿ok? La lordosis exagerada, ¿ok? Esto ya los ortopedistas lo utilizan y los neurocirujanos ya toman los diferentes ángulos y todo lo demás. Valoramos también si el paciente al agacharse, normalmente cuando nosotros nos agachamos se pierde, ¿ok? La lordosis lumbar, ¿ok? Se pierde. Si se mantiene cuando nos agachamos de esta manera, nos flexionamos el tronco. Esto habla de que la columna tiene una movilidad reducida, ¿ok? Normalmente cuando ustedes se agachan, se forma así como un domo. Esto es una columna que es flexible. La columna que tiene restricción de la movilidad mantiene o es plana o mantiene la lordosis lumbar. ¿Okay? La escoliosis es la lateralización de la columna, o incluso con rotación. ¿Okay? Normalmente de las apófisis espinosas de C7 al área lumbar, pues debe haber una línea recta, y el paciente con escoliosis, pues realmente hay una alteración pues en esta línea recta, que a veces se hace más evidente cuando se le pide al paciente que se flexione, ¿no? ¿Okay? La espondilitis anquilosante, como les decía, pues es la pérdida de las curvaturas de la columna. La conocen como espalda de póker o espalda en espina de bambú. El paciente, esto es una enfermedad autoinmune donde el paciente va perdiendo la movilidad de la columna. ¿Okay? Se produce pues una fijación de la columna, por eso se llama espalda de póker. Y el paciente pues cada vez puede realizar menos movimientos con la columna, ¿no? Ocurre mucho más frecuentemente en hombres, causa dolor de espalda, es una causa de dolor en la espalda, aunque también puede ocurrir en mujeres, se asocia con algunas alteraciones en el aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Ok, entonces algunos haplotipos de HLA pueden causar estas alteraciones.
en ese sentido. Y bueno, el paciente puede tener dolor. El dolor puede ocurrir particularmente en la mañana o en la madrugada. Tengo como un retraso. Pero se le escucha bien, doctor. Sí. No, pero acá yo tengo como un retraso en lo que digo y lo que veo acá al mover las diapositivas y todo. Un segundito, déjenme ver. Ok, prueba de Chover. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. La prueba de Chover es una prueba en la que le pedimos al paciente que se doble. Préstame un segundito. Haga una flexión de la columna y realizamos unos movimientos. Esto es clásico para los pacientes realizamos unas marcas en la espalda del paciente antes de que se gire. Eh, Esta es una pregunta clásica que ponen los exámenes de board para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. ¿Okay? Es la prueba de Chover. Entonces, primero el paciente, cuando está de pie, le hacemos algunas marcas, ¿ok? Que identificamos la unión lumbosacra, ¿ok? Y ahí realizamos dos marcas, ¿ok? En la línea media. Una de 5
¿Cómo podemos compartir audio? Yo me acuerdo que cuando compartía audio era... Hola. Sí. Hola, doctor. Hola, sí. Puedes activar el video, sí, que te envié. ¿Me avisas si se escucha? Signo de Schober. Objetivo: medir la movilidad de la columna vertebral lumbar. Colocaremos al paciente en bipedestación con las rodillas extendidas y el terapeuta en bipedestación posteriormente al paciente. Se debe localizar las apófisis espinosas de la primera vértebra sacra, S1, y con 1 metro marcaremos 10 centímetros en dirección craneal siguiendo la columna vertebral. En primer lugar, se le solicitará al paciente que realice una flexión anterior, con lo que la distancia entre los dos puntos deberá aumentar 5 centímetros. Y en segundo lugar, que realice una flexión posterior, con lo que la distancia inicial se deberá cortar entre 1 a 2 centímetros. No alcanzar los valores anteriores es indicativo de limitación de la movilidad de la columna lumbar. El hallazgo positivo puede ser debido a patologías infecciosas, inflamatorias o bien patologías de tipo degenerativo. Ok, este es el signo de Schober, o la prueba de Schober para la espondilitis. Bueno, uno de las cosas que puede producir el signo de Schober positivo es la espondilitis anquilosante, donde se ha perdido esa flexibilidad de la columna. Rara vez lo hacemos como decía en el video, en la extensión de la columna, donde se pierde 1 centímetro. Usualmente es con la flexión de la columna, donde aumenta el volumen, el diámetro, sí, los centímetros de la columna de las dos marcas, y eso nos dice que la columna pues tiene algún tipo de restricción en su movilidad. Entonces, esto era con lo que quería terminar en la clase de hoy, y era el signo de Schober. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta de lo que hemos platicado hoy. Sí, doctor, yo le iba a preguntar Ujú. en la espondilitis anquilosante, ¿por qué se le dice también espina en bambú? Porque, o sea, entiendo que es la imagen radiográfica donde o sea, que la columna parece como si fuese un bambú, ¿ok? Que va perdiendo o sea, la forma que tiene un bambú, ¿no? Aunque el bambú usualmente es flexible, ¿no? Pero es la imagen que tiene, ¿no? Que parece espina en bambú, o espalda de póker, ¿no? Jugador de póker que está siempre como derecho. Entendido, doctor. Y el paciente, pues, usualmente tiene dolor, y el dolor en la espalda, particularmente la espondilitis anquilosante es más frecuente en hombres. El dolor ocurre particularmente en la noche o en la madrugada. A ver, Alfredo. Sí, profesor. Tengo dos preguntas. Ujú. La primera es de la pseudoartrosis, que comentó que no se forma el callo óseo. Quería saber que si no se forma el callo óseo, No se pega entonces con esta los huesos. unión, o sea, va a tener cierta movilidad. Entonces, Sí. quería saber si esa movilidad va a causar algún tipo de dolor en el paciente. Usualmente no causa, bueno, no sé si causará dolor. Yo nunca he visto a un paciente con pseudoartrosis,
Creo que ya posteriormente, cuando no se forma el callo óseo, no creo que duela, pero sí causa pues esta alteración. Ahora, con todos los ortopedistas que hay en la actualidad, es raro ver un paciente con una pseudoartrosis, porque normalmente lo que hacen eso se repara quirúrgicamente. Eso es particularmente, por ejemplo, gente que está en la montaña, que vive muy alejado, que nunca no tienen acceso a los servicios médicos y no se le corrige eso quirúrgico, porque eso ellos pueden poner un clavo o unas barras de fijación para eliminar pues esta articulación falsa, que tampoco es una articulación porque no aguanta, o sea, no tiene el líquido sinovial, no tiene la estructura clásica que tiene una articulación, ni está diseñada. Bueno, yo creo que fuimos creados, ¿no? O sea, probablemente esto no es una clase de religión, ¿no? Pero yo creo que fuimos creados y no es la función para la que fue creada una articulación. Y aquellos que creen en la evolución, pues, o sea, evolutivamente una sobreartrosis no tiene un rol, pues. Ok, mi segunda pregunta es acerca del quiste de Baker. Comentó que el aspecto del mismo quiste es blando, pero no es doloroso. El aspecto Pero sí, no es, o sea, cuando lo palpas, ¿no? ok, ajá, la palpación es blando y no doloroso, pero la misma articulación al perder líquido sinovial, yo quería saber si eso causaba dolor o el mismo cuerpo de por sí tenía, o sea, compensaba esa pérdida de líquido sinovial. Sí, o sea, normalmente no se asocia con dolor. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Y si el pie aquí no es congénito, algunas veces sí puede ser congénito, Raúl. Eh, pero otras veces puede ser adquirido por un paciente, por ejemplo, con polio. ¿Ok? ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? De, del, del- de la artritis, de la artropatía por cristales, ¿nadie tiene alguna pregunta? Con mucha frecuencia la gente le va a preguntar cosas sobre el ácido úrico. Todos están claritos. Doctor, yo quería hacer una pregunta sobre lo del ácido úrico. Es que en el INFRE tuvimos un paciente que él decía que cada vez que le dolía era que tomaba la pastilla. Así es. ¿Eso puede funcionar así de rápido? O sea, Sí, o sea, digo, eso depende del medicamento que esté tomando. Algunos toman colchicina, otros toman, que disminuye pues la migración de los leucocitos que causan la inflamación, o que responden a la inflamación por el ácido úrico. Otros toman analgésicos y realmente es algo que no debería. Los pacientes con artritis por artropatía por cristales a veces son un poco indisciplinados, ¿no? Y el ideal es que ellos estén, particularmente si son hipersecretores, ellos estén tomándose sus medicamentos contra el ácido úrico, ya sea lopurinol, ya sea, ¿cómo se llama el otro medicamento que se me acaba de dar el nombre? Eh, Fesuboxac, creo que se llama algo así, que disminuye la producción de ácido úrico, ¿no? En este caso, la inhibición de la hipoguaninsantina oxidasa, si mal no recuerdo, que hace que se disminuya la producción de ácido úrico, ¿no? Y aquellos pacientes entonces el paciente no debe tomar alcohol, porque eso puede precipitar la gota, no tomar aspirina. Entonces, a veces los pacientes no son muy disciplinados. El impacto de la comida, que es una pregunta que siempre me hacen, que si yo como muchas proteínas, porque el ácido úrico viene después de la degradación de las proteínas, en el metabolismo de las proteínas, ustedes lo vieron en bioquímica. Realmente la contribución de la dieta es poca, aunque muchos médicos le recomiendan al paciente que no coma carne, que no coma ciertas comidas, pero normalmente esta hiperproducción de ácido úrico es
idiopática. O sea, no se da porque yo coma más proteínas, no sé si me estoy explicando. Y clásicamente siempre se le dice al paciente que no coma proteínas, pero realmente eso no tiene una evidencia científica. Ok, gracias, doctor. En verdad él decía que era porque había hecho un asado o algo así la semana Sí, anterior. ellos están convencidos de eso, de que sí, que como, es que comí carne, comí esto, entonces les da, según ellos, el ataque de gota, ¿no? Y ellos se acostumbran. Yo tengo un paciente ahorita en quimioterapia, esta semana de que recibe quimioterapia, pero que es así, o sea, él tiene su ataque de podagra, tiene hasta tofos tiene en la piel, pero él, pues, es disciplinado, totalmente disciplinado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, cumpleaños el sábado, así que gracias por la felicidad. Feliz cumpleaños, doctor. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces Bueno, nos yo tengo vemos. una A pregunta ver, de Jorge. coordinar cosas que le iba a preguntar, que en todo caso es que como veo el cronograma y como me mencionó la vez pasada que bueno, que usted no regala horas, le iba a preguntar que cuándo iba a hacer Sí, la próxima clase, que es lo sí, que nos falta pues para agendar. sí, sí, tendrá que ser esta semana. La semana pasada no pudo ser porque yo tenía varios eventos en la noche. Este, Incluso, bueno, había pensado también hasta la posibilidad de hacer una clase presencial. Yo quisiera verlos a ustedes. Esto a mí realmente, honestamente, no me gusta y cada vez tolero menos estar hablando en una pantalla. Eh, pero bueno, me decían que para McClinic tenía buenos salones, dicen, no sé, ustedes fueron a hacer el examen allá, ¿no? Este, Pudiésemos, no sé, cómo usted está en una tarde para buscar un salón o un sábado en la mañana, porque sí que de verdad me gustaría verlos, me gustaría saber quiénes son, verles la cara. Digo, los que rotan conmigo y los que rotan en el oncológico los puedo ver, pero ustedes son muchos más, eh, o sea, son muchos más, entonces yo sí quisiera darles, y ustedes mismos se dan cuenta, cuando uno está en una clase presencial versus una clase en línea, o sea, el nivel de atención no es el mismo, no es el mismo. Entonces, no sé, o de pronto ya la universidad empezó clases, ¿no? También. Sí, correcto. Y hay, Hay estudiantes que van frecuentemente a la facultad de distintos semestres. ok. Bueno, podría ser también virtual si no hay salón. Ahí está el salón también ahí en economía, no sé, yo creo que ese salón es grande, ¿no? No sé si en algún momento podremos utilizarlo. El auditorio Moscote, creo que se llama así, ¿no? Ah, sí, sí, se llama así. Ese en un tiempo iba, aunque sé que eso es de la Facultad de Economía, ¿no? Este, Podría ser ese salón, o de pronto, eh, no sé cuántos quepan no creo que quepan todos en el auditorio del oncológico. Yo mañana voy a preguntar cuántos caben en el auditorio del oncológico, pero ustedes son ciento y pico, o sea, no creo que quepan. Ahora más que lo achicaron, mucho menos. Este, y no sé en el Santo Tomás, porque ahora los otros estudiantes están en rotaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces podríamos buscar una tarde probablemente de viernes, y si no, pues lo hacemos en la noche, igual, no pasa nada. Pero yo sí quisiera, por lo menos antes de que se acabe el semestre, darle, eh, darles una clase, una o dos clases, o las que se pueda, de manera presencial. Sé que, bueno, ahí como leo en el chat, entiendo la parte de que aquellos que no tengan carro, ir a Punta Pacífica, a Panama Clinic, le cuesta un poco, ¿no? Eso también lo entiendo perfectamente. Pero bueno, eventualmente tendrán que dar clases allí porque se ha dado la oportunidad de que haya salones grandes allí que tengan que ir, y bueno, no necesariamente todo puede ser tan facilitado, ¿no? Pero entiendo la parte de andar
pata como la garrapata, porque yo así andaba como estudiante de medicina y a veces no es tan fácil, ¿no? O sea, eso es complicado y no hay ruta de bus por ahí, creo que no hay. Entonces es complicado, complejo, eso lo entiendo también. Yo había pensado en el auditorio Moscote, que está en la Facultad de Economía. No sé si allá hay proyector o qué, pero de pronto hablar con la secretaria administrativa, voy a ver si hablo con ella que haga, eh, para que haga o sea, nos pregunte, pues, o sea, si en algún momento podremos dar alguna clase allí. Eh, Obviamente sería tal vez clases de lunes, pero el problema conmigo, ¿no? Lunes en la mañana, pero el problema para mí los lunes en la mañana es que por lo menos en estos últimos días estos últimos meses tengo los pacientes de la consulta en la mañana. Pero bueno, vamos a ver. De pronto una clase en la tarde jamás va a ser una clase en la noche en la universidad porque básicamente terminaríamos tarde y hay muchos estudiantes porque se tienen que movilizar. Eso no está fuera de discusión. No sería alguna clase de tarde que nos podríamos poner de acuerdo. Pero sí quiero darles una clase, por lo menos una clase presencial. O sea, ya romper esta barrera de esta pantalla aquí, que aunque estoy en mi casa, igual hasta yo mismo como profesor no me siento eh, que estoy enseñando como yo debería, ¿no? O sea, es algo que también es una cuestión personal. Pero bueno, esas son las circunstancias bueno, así es, ¿no? Pero me gustaría cambiar eso, ¿no? Por lo menos en una clase. Así que nos ponemos de acuerdo. Jorge, tú estás en la 24, ¿verdad? Sí, correcto. Yo también voy a tratar de averiguar cómo se podría dar en todo caso. Tal vez ustedes en la tarde los viernes dan clase. Eh, mm, Tenemos sí, historia, ¿no? pero tenemos historia, pero en todo caso igual también, si es para una fecha en específico, pudiese tratar de coordinar con el Y ya profesor. toda la tarde dan historia de la medicina. ¿Qué Es historia? historia de Panamá en relación a Estados Unidos y específicamente el viernes es de 3 a 6 de la tarde. Pero por De qué eso, tanto habla? ¿De qué tanto habla? exacto. Es un poco larga, pero es que como solamente se da una vez a la semana. Ya. Eso es viernes y jueves. Ok, pero lo que sucede es que también, como nosotros somos un grupo grande, ¿verdad? Somos 128 estudiantes, historia básicamente se dividió a la mitad. Ya, Entonces, entiendo. somos básicamente O como sea, dos salones. un grupo va una hora un día y otro grupo otro día. Exactamente. Ok. Bueno, ¿y esa clase la dan virtual o la dan presencial? Es virtual, pero por eso mismo es que le mencioné que si en todo caso sea para una fecha en específico que yo pueda coordinar con el profesor, pudiésemos optar como por juntar a todo el salón en un horario, en un día, para que el otro día esté libre, pues. No sé si me Claro, expliqué. lo que pasa es que para mí los viernes es un poco más fácil porque yo salgo un poco más temprano del oncológico y puedo, o sea, yo tipo una y media estoy terminando y yo puedo cancelar la cita de la privada los viernes, ¿no? De decirle a la secretaria no me cites pacientes o cambia los pacientes del viernes y podemos aunque sea dar 2 horas de clase, o sea, la cosa es romper esta Creo que barrera de la pantalla. Yo digo, o sea, esto no va a cambiar las clases de los viernes, de los lunes por la pantalla. O sea, esto no lo va a cambiar. Pero sí por lo menos acercarnos a una clase presencial, ¿no? Es lo que yo quisiera por lo menos una. yo creo que lo más viable sería un viernes en todo caso, doctor. Ok, Y bueno, también tomando en consideración la movilidad de mis sí, claro. compañeros, creo Sí, sí, que sí, en sí. en la universidad es lo mejor también. Totalmente entendible. No, yo pienso lo mismo, pero estoy pensando en qué salón de clase ahora que ya empezó la universidad y se ve difícil, ¿no? Porque bioquímica, no sé, si quepan todos ustedes ahí en bioquímica, en un salón, no creo, no sé. Y yo voy a consultar qué salones pudiesen estar disponibles Ok, también.
Y nos ponemos de acuerdo, pues. Bueno, Sí, correcto. pues, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues que pasen buenas noches. Y bueno, nos vemos mañana en el hospital y espero que sigan aprovechando las rotaciones. ¿No han tenido ningún problema o sí? Bueno, por parte de la 24 creo que ningún problema. No sé. Ok. Bueno, cualquier cosa pues me pueden escribir y trataremos de resolverlo, ¿ok? Bueno, que pasen buenas noches, muchachos. Buenas noches, doctor. Igual, gracias.